Hola hermanos y hermanas, vamos a continuar aquí la lectura de Mateo. Hoy voy a leer los últimos 3 capítulos para seguir adelante a Marcos. Voy a comenzar aquí en el capítulo 26. Dice: y aconteció que cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no en el día de fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer trayendo un frasco de alabastro de ungüento de mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se indignaron, diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque este ungüento podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues buena obra me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Porque derramando este ungüento sobre mi cuerpo, para mi sepultura lo ha hecho. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también lo que ésta ha hecho será dicho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y convinieron con él por 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y comiendo ellos dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que le entregaba, respondió y dijo: soy yo, maestro. Él le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros
os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por 2ª vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino y otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Y cuando él aún hablaba, vino Judas, uno de los 12, y una gran multitud con él, con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y luego se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces vinieron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó su oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la multitud: como contra un ladrón habéis salido, con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero todo esto es hecho para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y los que prendieron a Jesús le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los siervos para ver el fin.
Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos venían, pero no lo hallaron. Y a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote respondiendo le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: Culpable es de muerte. Entonces le escupieron en su rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Y cuando salió al pórtico, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Y negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Y un poco después llegaron unos que por allí estaban, y dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu habla te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le dijo: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Capítulo 27. Y venida la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando la sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿Qué a nosotros? Míralo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro, porque es precio de sangre. Y tomando consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo fue llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata
el precio del estimado, el cual fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estaba en pie delante del gobernador, y el gobernador le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y él no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta del gobernador, el gobernador acostumbraba a soltar al pueblo a un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Y reuniéndose ellos, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa envió a él, diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y el gobernador respondiendo les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, vedlo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cuadrilla, y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupían en él, y tomando la caña, le herían en la cabeza. Y después que lo hubieron escarnecido, le quitaron el manto, y poniéndole sus vestiduras, le llevaron para crucificarle. Y saliendo hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A éste obligaron a cargar su cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y después de haberlo probado no quiso beberlo. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces
fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. Los ladrones que estaban crucificados también con él también le injuriaban. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y cerca de la hora 9ª, Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Y los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres estaban allí mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y cayendo la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que el cuerpo le fuese entregado. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, que él había labrado en la roca, y rodó una gran piedra a la puerta del sepulcro y se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y el día siguiente, después del día de la preparación, se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, viviendo aún, dijo: Después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten, y digan al pueblo: Resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: Tenéis una guardia, id y aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. Capítulo 28. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas, saliendo aprisa del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les sale al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reuniéndose con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid, sus discípulos vinieron de noche mientras dormíamos y lo hurtaron. Y si esto llegare a oídos del gobernador, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como fueron instruidos, y este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban. Y Jesús vino y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Terminamos aquí Mateo. Próximo video de las lecturas va a ser en capítulo 1 de Marcos. Gracias por escuchar.